México es un país socio de Estados Unidos. Venezuela ni en sus mejores momentos diplomáticos había sido un socio. Como México, primer socio como México comercial de Estados Unidos. Y es esta situación convulsa en Venezuela y ha existido desde ahí una inestabilidad tanto interna como externa. No fue de origen la llegada de Hugo Chávez al poder. Estamos próximos a ver una reconfiguración diferente y muy absoluta en nuestro continente por parte de Estados Unidos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tendencia Global. Hoy tenemos un capítulo muy importante titulado Panorama de la situación Venezuela-Estados Unidos. Y para hablar de este tema tan trascendental, tan actual, tan contemporáneo, nos acompaña el experto en política internacional, el doctor Luis Gilberto Ramos Peña. ¿Cómo estás, doctor? Bien, muchas gracias, doctora Mabel. Gracias por la invitación y por el espacio. Qué bueno que nos acompañas. Es para nosotros muy importante abordar este tema, esta situación que ha estado cambiante. ¿Qué te podemos decir? En el último par de semanas, en los últimos meses. Sin embargo, para nosotros es importante abordarlos desde un punto de vista académico, desde un punto de vista de alguien como tú, con un perfil internacionalista. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ¿cuál consideras, doctor, que es el origen de esta situación? Muchas personas a veces podemos pensar que todo el tiempo ha habido un antagonismo entre Venezuela y Estados Unidos. Sin embargo, pues bueno, esto no es así. ¿Cómo fue el origen de esta relación entre estos dos estados americanos? En efecto, como bien lo comentas, cuando escuchamos de este tipo de situaciones de escala internacional entre dos o más países, creemos que ha surgido en este momento un conflicto o una situación en particular, ¿no? Sin embargo, debemos de saber que no es así en el caso de Estados Unidos y Venezuela. La relación que estos dos países tuvieron desde su nacimiento y origen fue positiva. Debemos de recordar que Estados Unidos es el primer país que se declara independiente en nuestro continente y que es este país el país que reconoce como independiente o como nación particular a la mayoría de las naciones de América Latina. Y el caso de Venezuela es un ejemplo más de esto, donde hace ya más de 200 años aproximadamente, Estados Unidos reconoce como nación independiente y soberana a el país de Venezuela. Y este reconocimiento no quedó en eso solamente, sino que a lo largo del tiempo tuvieron relaciones diplomáticas positivas, tanto Estados Unidos como Venezuela y viceversa. Y fíjate que eso que mencionas de las relaciones diplomáticas es muy importante porque durante todo ese tiempo generaba este vínculo diplomático, se rompe ya en un siglo XXI y hasta hace una semana más o menos está volviendo a haber un reconocimiento diplomático, una protección consular a los ciudadanos venezolanos que se acaba de retomar después de más de un par de décadas de que no existió esta representación diplomática. Y bueno, esta buena relación diplomática se sostuvo en un inicio y algo muy importante en la política internacional, en el panorama global, fue una situación que es conocida como la Guerra Fría, que es esta pelea de bandos en la cual hoy en día todo, igual que como mencionábamos anteriormente, todos pudiéramos pensar que tal vez Venezuela, cuando fue la Guerra Fría, que fue esta pelea entre Estados Unidos, lado capitalista, versus la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, socialismo. Si preguntáramos hoy, a lo mejor todo el mundo pudiera pensar que Venezuela estuvo alineado al bloque socialista por la tendencia actual y el discurso socialista que ha tenido en los últimos años. Sin embargo, durante la segunda mitad de todo el siglo pasado, Venezuela fue un aliado muy importante de Estados Unidos con respecto a diferentes temas, me parece como la cuestión de hidrocarburos, etcétera. Entonces, ¿cómo fue este vínculo durante ese importante periodo? El vínculo entre Estados Unidos y Venezuela, incluso en este periodo, fue altamente positivo. Debemos de recordar que la mayoría de las naciones latinoamericanas siempre mantuvieron una neutralidad durante este periodo de la Guerra Fría. Y Venezuela no fue el caso. Venezuela fue un país que se mantuvo al margen y que supo tener relaciones diplomáticas y de comercio exterior con Estados Unidos de América. Desde ese periodo de tiempo, ya Venezuela era un país
que exportaba, es decir, comercializaba petróleo con Estados Unidos. Era un país que no tenía ningún conflicto con la Unión Soviética, sin embargo, no era un aliado de la Unión Soviética, al contrario, era un país hermano de América Latina y de Estados Unidos por ser un país de nuestro continente. Hubo mucha interacción entre Estados Unidos y Venezuela, como lo tuvo Estados Unidos, por supuesto, con México y con otros países de América Latina. Sin embargo, uno pensaría que al observar hoy en día un mundo polarizado, dividido entre países potencia como lo es Estados Unidos, Rusia y China, y ver que hay una división entre Venezuela y Estados Unidos, podemos creer que siempre fue aliado de Rusia o de la Unión Soviética, y no es así. Era aliado de Estados Unidos. Estados Unidos así lo veía a Venezuela como un país aliado y no como un país que estaba en riesgo. Entonces, no, la relación que hoy en día vemos no era una relación antigua de la misma manera que hoy en día la podemos ver. Claro, y esto, pues bueno, evidentemente hoy no es así, no surgió también de la nada, conocemos un contexto en el cual a la ideología política que sostuvo Nicolás Maduro se le conoce con el chavismo, porque fue precisamente Hugo Chávez que entra al poder en 1999, las elecciones fueron en 1998. Sin embargo, Hugo Chávez entra con esta ideología del chavismo de una manera democrática, con unas elecciones polarizadas, pero con una mayoría de legitimidad y con un reconocimiento del continente, del hemisferio, e incluso con reconocimiento global de una mayoría de elección, con un alto grado de popular con respecto a su toma de protestas, a sus elecciones que entra en 1999. Es ahí. Ya había intentado un golpe de Estado, Hugo Chávez en 1992, el cual no fue exitoso, entra en elecciones y es ahí, que comienza, pues igual, no un antagonismo inmediato, pero sí comienza este periodo del chavismo que se aviva con un golpe de Estado en el 2002, importantísimo, que las teorías venezolanas sostienen que fue perpetuado por Estados Unidos. No es algo que pudiera afirmarse en su totalidad, pero ¿cómo ves este periodo que ya vimos cómo existió este vínculo diplomático, comercial, y es a partir, podríamos decir, por cerrar casi a inicios de este siglo, que empieza este inicio de ideologías rivales? Sí, es correcto. Hablábamos hace un momento acerca del periodo de la Guerra Fría y cómo esta culminó a finales del siglo anterior, donde incluso ya existía la OPEP, el organismo donde los principales países productores de petróleo son partícipes. Venezuela con una Claro. participación activa, una participación sin causar confrontación con uno u otro país. Y repito, muy del lado de Estados Unidos. Y cuando concluye la Guerra Fría y comienza este cambio político, es donde empieza a aparecer los primeros elementos que empezaron a provocar esta división o esta diferencia entre Venezuela y Estados Unidos. De origen no lo fue así. Incluso hasta Estados Unidos eh, no tuvo ningún problema con la elección de Hugo Chávez. Sin embargo, una vez en el poder, esto se empezó a fracturar. Es decir, no fue de origen la llegada de Hugo Chávez al poder lo que provocó el distanciamiento con Estados Unidos, sino su andar, su duración en el poder y las acciones que ahora sí en el gobierno empezó a tener. La empresa productora venezolana de petróleo durante el mandato de Hugo Chávez siguió exportando crudo a Estados Unidos. Sin embargo, poco a poco se fueron tomando medidas más nacionalistas. Aparece lo que siempre ha existido con Estados Unidos, que es el imperialismo anglosajón, y que poco a poco empezó a tomar importancia para Venezuela y que, a mi entender, una vez que el presidente venezolano se da cuenta del gran poder que tiene Ujú. como mandatario de un país
altamente productor de petróleo, fue lo que empezó a probablemente generar pues también un golpe en la mesa para Hugo Chávez frente a las exigencias estadounidenses. Muy bien, sí, y fíjate que ese caminito de irse empoderando con respecto a reconocerse como un alto, un país con uno de los países con las mayores reservas de petróleo por mucho, no tal vez el mayor productor, pero sí uno de los de mayores reservas, cuando se fue reconociendo este empoderamiento. Sin embargo, no es que llegara a su fin, pero fallece Hugo Chávez y su heredero, por así decirlo, Nicolás Maduro, ya se veía venir, era como algo de conocimiento general, fue su secretario de Relaciones Exteriores, fue su vicepresidente, tanto él como su esposa estaban en el círculo cercano a Hugo Chávez y pues bueno, continúa posteriormente Nicolás Maduro y es aquí donde ya estamos acercándonos a la situación actual. Entra Nicolás Maduro al poder ya con un respaldo y con una constitución que le permitía la reelección indefinida, Claro. lo cual fue orquestado por Hugo Chávez anteriormente, pero ya Nicolás Maduro tenía este respaldo de unas elecciones indefinidas, fue muy importante en el 2018, ya que en este año 2018 hay unas elecciones las cuales fueron bastante controversiales y las cuales tienen que ver ya con lo que está pasando en estos momentos. Es ahí como un mini detonante de lo que podemos abordar el día de hoy, ya que había una fuerte oposición a Nicolás Maduro, era visible, era palpable, existía diferentes opositores que hoy continúan, sin embargo, por ejemplo, uno de los más importantes, Juan Guaidó, tenía altas posibilidades de quedar como presidente. Y estas elecciones programadas en noviembre de 2018 son adelantadas a mayo de 2018, me parece, y es cuando se declaran ganador Nicolás Maduro, y ahí empieza una situación global, dado que diferentes países no reconocieron ese gobierno que sucede todavía hasta hace un par de días, un par de semanas. ¿Cómo fue? ¿Cómo influyó? ¿Cómo crees que ha impactado esa situación? Claro, hay una diferencia marcada entre, aunque todo este proceso o este tiempo entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro se le conoce como el chavismo por el origen de Hugo Chávez, debemos de tener en cuenta que Hugo Chávez fue un actor y una persona completamente distinta a la situación política de Nicolás Maduro. Hugo Chávez no solamente fue un líder en Venezuela arropado y querido por el pueblo venezolano en su momento. Como lo comentaste, doctora Mabel, tuvo un intento de golpe de Estado que aunque fue fallido, aunque no fue efectivo para él, pues eso ganó adeptos y se vio como una oposición al sistema. Y él Hugo Chávez llega como un antisistema venezolano, ¿no? Al que estaba en el poder. Y llega con credenciales importantes de aceptación en el pueblo venezolano. Nicolás Maduro, una persona que trabajó en el gobierno, en la Cancillería, para Hugo Chávez, no era ese personaje tan bien querido y tan aceptado como lo fue Hugo Chávez. Tan es así que probablemente Hugo Chávez pudo haber continuado más en la presidencia de la República si no hubiese fallecido. No fue una culminación de un periodo para dar inicio a otro, a una transición política. Fue el fallecimiento del líder de este movimiento y la llegada inminente de Nicolás Maduro, que en efecto era probablemente el candidato natural o más idóneo desde la perspectiva u óptica de Hugo Chávez. Hay esta diferencia entre quién es quién, y una vez que Nicolás Maduro toma el poder en ya con esta reforma que Hugo Chávez había permitido de la reelección indefinida. Este proceso del 2018 es el más controversial de los procesos tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, y el que tal vez provocaría el rompimiento definitivo en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Una vez que ocurre, Estados Unidos no ve con buenos ojos este proceso.
El resto de los países se mantienen, la mayoría de ellos, neutrales. Debemos de recordar que en 2018 Nicolás Maduro, antes de la toma de protesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, México se mantiene al margen, no reconoce, pero tampoco, no reconoce, pero tampoco manifiesta ilegítimo al gobierno. Nuestras famosas doctrinas, tanto nuestra como doctrina Carranza, hubo ahí este comunicado importante de sumarse al promover el movimiento democrático, Claro. que fue como un señalamiento en el de no lo vemos bien, Sí, tampoco lo reconocemos, pero no lo vemos. pero tampoco Sí. tengo por qué dar una declaración Sí. pública como jefe de Estado en contra de un proceso electoral que se vive en un país, en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, México se mantiene al margen. Sin embargo, con el cambio de poder en nuestro país, debemos de recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibe a Nicolás Maduro en nuestro país. Y aunque probablemente no hubo un comunicado, un desplegado oficial por parte del gobierno de la República de ese entonces, pues esa fotografía y esa visita fue más que clara y más que obvia que lo que estaba diciendo el mundo era: reconozco al presidente Nicolás Maduro como el líder o el jefe de Estado de la República de Bueno, Venezuela. en el protocolo del derecho internacional, que es de costumbre, es evidente cuando un jefe de Estado recibe a otro, sobre todo en el día de la investidura, se está reconociendo la autoridad de otro jefe de Estado, llámese presidente, primer ministro, rey, canciller, etcétera. Ese acto no tiene que ser verbal, es un acto que dice mucho y no tiene que ser verbalmente. Muy bien, y es a partir de este momento, esta implosión en Venezuela, explosión hacia afuera, que trae este caos y convulsión que se ha mantenido socialmente, económicamente, financieramente, que ha impactado, y empieza esta crisis migratoria. No es que no hubiera existido antes, pero es el boom probablemente donde más de un par de millones de personas salen digo más de un par porque existen estos números que datan desde 4 hasta 10 millones, etcétera, donde la gente venezolana sale del país de diferentes maneras, de diferentes situaciones, diferentes circunstancias, desde diferentes ámbitos. Y pues bueno, empieza esta situación convulsa en Venezuela, y ha existido desde ahí una inestabilidad tanto interna como externa. Pasa una situación muy importante en la OEA, Organización de Estados Americanos, en la cual pues podríamos decir que tiene un respaldo estadounidense de su creación. Su sede está precisamente en Washington, y Venezuela se sale de la OEA. Sin embargo, si pudiéramos, la información oficial del organismo es que Venezuela estaba en la OEA porque la OEA reconocía el gobierno de Juan Guaidó, no al de Nicolás Maduro. Entonces empieza esta situación en que pasa con el derecho internacional, y pues bueno, lo que nos va llevando, lo que sucede el día de hoy. ¿Qué pasó en este inicio de año? Que sucede algo muy importante, que es la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense, por parte del gobierno de Donald Trump. Cuando hablamos de estas elecciones de 2018, fue el primer mandato de Donald Trump. No hizo ninguna retórica en un discurso de práctica de decir voy a atacar Venezuela, voy a capturar a Nicolás Maduro. En ese momento no, y no estaba cerca de hacerlo. Después sigue Joe Biden de presidente, hace muchos cambios y no tiene esta situación de presión directa como pasa hoy en el segundo mandato de Donald Trump, cosa que realmente en el análisis global y en el análisis de discurso pues no era como que algo que se esperaba que fuera a ocurrir de manera tan determinada como sucedió ahora con la captura de Nicolás Maduro. Hablando de una captura porque es el suceso, es el hecho como tal, y se violentaron diferentes principios. ¿Qué opinas de eso, doctor? Sí, bueno, haces un apunte muy importante sobre también el primer mandato que tuvo Donald Trump en el 2018, y, y que no son casualidades las que ocurren en cuestión de los periodos históricos que han acontecido a la situación que comenzando este año tuvimos. Tomando en cuenta todo este contexto, podemos entender que hay posiciones distintas en lo ocurrido. Una relación diplomática histórica de hace ya 200 años entre Estados Unidos
y Venezuela, llega un periodo, una transición contraria al sistema venezolano a inicios de este milenio, donde, donde hay un cambio en la forma de ver la política nacional venezolana en cuestión internacional. Con la llegada de Nicolás Maduro, específicamente con este periodo de reelección, pues ocurre el distanciamiento mayor y una declaratoria formal y pública de mencionar públicamente como un terrorista y como pues una persona no grata para el gobierno estadounidense al presidente Nicolás Maduro. Durante mucho tiempo, durante meses que completarían fácilmente un año, se especuló sobre una posible intervención estadounidense en Venezuela. La mayoría de esto, cuando se conversaba en cualquier lugar donde saliera este tema, se hablaba de que no iba a ocurrir, ¿no? de que era solamente una forma de ejercer presión, de una retórica, de a ver si con lo que estoy diciendo, con mi discurso, logro cambiar, logro sacudir. Muy común en la práctica del presidente. Sobre todo el presidente estadounidense, ¿no? Lo pudiéramos llevar a la ideología estadounidense, pero es muy en particular al presidente Donald Trump. Entonces, vemos cómo hubo una acción que ha rebasado los acontecimientos en los que Estados Unidos ha tenido incursiones en otros países, lo ha rebasado por completo. Yo me atrevo a decir que este acto es un acto que fácilmente pudiera haber escalado a un conflicto internacional, y me refiero a un conflicto bélico, pero vimos, bueno, una operación con mucha inteligencia militar, una operación donde parece ser que también hubo una cooperación al interior de personas claves en el gobierno venezolano, sobre todo en el tema del ejército o de seguridad, porque, bueno, la extracción, así como se llevó a cabo de un líder, de un jefe de Estado, de un presidente de un país autónomo y soberano, libre, independiente, etcétera, no es cualquier cosa. Y la forma en la que le llevó a cabo los Estados Unidos es, pues, digna de una película de Hollywood, pues con una calidad, pues, muy alta. Y pues podemos comprobar que lo que se dijo a lo largo de muchos meses, pues fue una realidad. Fue trasladado inmediatamente el presidente o el expresidente Nicolás Maduro a territorio estadounidense para ser juzgado por delitos que esto no es nuevo para Estados Unidos. Estados Unidos ha condenado a muchos ciudadanos de otras naciones como terroristas o narcotraficantes o personas que atentan contra la salud o la seguridad de los Estados Unidos sin ni siquiera haber pisado este país. ¿Por qué? Porque sus actos de delincuencia, migratorios, de narcóticos, etcétera, afectan directamente a Estados Unidos. Por eso es que los acusa en la corte de los Estados Unidos, ¿no? Y no en una corte internacional. Claro. Y que normalmente este proceso ocurre bajo la voluntad y cooperación de los estados. Importantísimo esto porque en todo lo que has mencionado me parece que hay tres cosas muy importantes que rompen con todo. Una, la violación al derecho internacional. Tenemos décadas en el continente americano, décadas sin que suceda una sola intervención. Podemos hablar de las Islas de las Malvinas desde una potencia fuera del continente. Que ahorita será importante retomar el tema de las Malvinas cuando hablemos del tema de Groenlandia, ¿no? Sucede esta situación. Hemos tenido, no había ocurrido, incluso en el panorama internacional, en el sistema internacional, un estado atacando a otros estados, sí, pero extrayendo a un jefe de Estado, violentando la soberanía. Y con una guerra declarada. Con Afganistán, Irak, etcétera, una guerra declarada y ocurrían ese tipo de actos.
pero este no fue una guerra declarada ni avalada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, Sí. es algo muy, muy, muy particular este caso. Tanto la violación de un derecho internacional de soberanía, que es precisamente como el principio de la política internacional, de las relaciones internacionales, de esta multipolaridad que existe hoy, de esta gobernanza global. Si algo pudiéramos decir que existe un sistema internacional de cooperación, pues es el respeto a la soberanía. Qué pocas cosas nos pueden quedar si no existiera eso, y esto ha sentado una jurisprudencia muy importante, porque a partir de ahora, pues cualquier jefe de Estado puede decir voy y capturo a otro jefe de Estado, a otro primer ministro, otro presidente, Por el simple hecho de decir, no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo porque no contigo, te reconozco o porque necesito tus tus recursos. recursos naturales, que ese es ya no es un discurso nada más, es algo que señala. Ya no es un discurso, y esto es algo, por eso lo comentábamos, de que es muy particular y es algo histórico, porque en otras intervenciones estadounidenses estaban justificados bajo una declaración de guerra, o estaba justificado bajo la necesidad o urgencia de liberar a un pueblo en América Latina, en Centroamérica, y hoy el discurso, tanto por el presidente como por el jefe de Estado, perdón, el secretario de Estado de Estados Unidos, por el vicepresidente, es directo y sin rodeos, es necesitamos los recursos de Venezuela. Venezuela. Y ya no es como la acción que esconde El caso Cuba, que es como el caso Cuba, Nicaragua, sí, claro. y Panamá, y otros ejemplos que pudiéramos poner Estaba ahí en América Latina. escondida la verdad. La verdadera intención. La intención, y lo que nos lleva a otra violación, además de la soberanía del derecho internacional, justo lo que decías de son juzgados así en esta situación, por no decir, no los puedo juzgar en mi país si el otro estado no coopera. En este caso, y es la segunda cuestión, una jurisdicción. No puedes llegar a juzgar a una persona que cometió actos si no está en tu territorio. Pues digo, lo puedes juzgar, ¿verdad? Pero no hay forma de ponerlo en práctica si no está dentro de tu territorio, que esa es una situación en la cual están, a lo que nos lleva a la tercera cuestión, muchos presidentes, que es la inmunidad con la que cuentan. Hay muchos presidentes, muchos primeros ministros y muchos jefes de Estado que están acusados tanto por por cortes internacionales, por otros estados, por cortes locales incluso, y nunca ha existido esta intención. Era una cuestión discursiva, no existía esta posibilidad o tendencia que fuera a llevar a la práctica que un estado fuera a llegar a otro a capturar a un ciudadano, menos a alguien que tiene una inmunidad. Y es esta inmunidad que te da el derecho internacional, pero también que te da otro aspecto, ¿verdad?, que es el aspecto moral. El ser el líder de un país, atentas contra la voluntad de millones de ciudadanos. Y pues son dos aspectos, pues que aunque es sabido por distintos medios de comunicación, y lo podemos observar, escuchar y palpar, porque creo que, bueno, desde hace ya una buena cantidad de años y hoy en día podemos tener contacto con venezolanos que han huido de su país, nos han compartido ellos su experiencia de qué ha sido vivir bajo el yugo de este periodo de una dictadura desde Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Sin embargo, pues así como hubo protestas en Venezuela agradeciendo la intervención estadounidense, hubo protestas que se manifestaron en contra de la intervención estadounidense, ¿no? Y aunque son las menos, pues también deja esa ventana abierta ante otros jefes de Estado y ante otros ciudadanos de otras naciones sobre qué va a poder hacer el día de mañana Estados Unidos si no le parece la forma en que se gobierna X país, o si X país tiene unos recursos que no han sido compartidos con Estados Unidos. Claro, creo que aquí el tema principal y medular es hablar de que existe una polarización, o sea, realmente, y hablar cómo mucha gente existe esta polarización, y hablamos y consumimos un montón de información que es inteligencia artificial, fotos, se hace una tendencia de cierto tema, etcétera, pero importantísimo saber que sí existió una dictadura, sí, claro que existió una
violencia democrática, una violación a los derechos políticos de los ciudadanos por parte de un gobierno venezolano. Sin embargo, también existió una violencia al derecho internacional que en esta cuestión a nosotros como internacionalistas nos hace como este warning de que qué más cosas pueden pasar, y a lo que nos lleva esto que dices, qué más cosas pueden pasar. Desde tu punto de vista, ¿qué nos espera? ¿Qué puede pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué puede pasar con México? La llamada que tuvo la presidenta con Donald Trump tiene muchas cosas que ver, me parece, unas cuestiones también de intereses económicos, de iniciativa privada, de las empresas petroleras de Estados Unidos, cómo se vinculan, qué tanto los tomadores de decisiones están vinculados con estos beneficios que van a tener, cómo nada más va a impactar a cierto círculo de manera positiva en cuestión económica. Pero en México también sucede esa situación. Hay intereses de por medio, hay intereses en los que, bueno, ya hay esta plática de la presidenta de Estados Unidos, deja tranquilos las arcas de algunos, de algunas, etcétera, al tener esta plática, o no, o aviva, o qué nos espera con respecto a eso. Yo, desde las primeras declaraciones fuertes de parte del presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro, yo observaba entre todas las diferencias entre México y Venezuela, porque obviamente los connacionales en México que no están a favor del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues constantemente comentan que, bueno, somos la próxima Venezuela, o que tenemos actos similares a los de Venezuela, sobre todo, y muchos de ellos por la relación que tiene México con Venezuela o con Cuba, ¿no? Con esos países que tienen este matiz en particular de una relación ríspida con Estados Unidos. Sin embargo, hay una diferencia muy, muy importante a mi forma de verlo, que tiene México con respecto o en diferencia de Estados Unidos, de Venezuela o de Cuba, que es que México es un país socio de Estados Unidos. Venezuela ni en sus mejores momentos diplomáticos había sido un socio. Como México, el primer socio comercial de Estados Unidos. Entonces, eso nos pone en una posición diferente con respecto a Venezuela. Incluso, aunque tuviéramos el mismo sistema político hecho a la similitud de Venezuela, nuestro país es diferente, tiene esa diferencia con Venezuela. Somos un país socio, estratégico, aliado. ¿Todos estamos en el continente americano? Sí. Sin embargo, no es lo mismo vivir en un vecindario no sé, a 20 departamentos de distancia, a literalmente, aparte de vivir en el vecindario, vivir al lado. Y eso pone a México en otra situación que implica un trato diferente, y es donde debe de salir la madurez política por parte del gobierno de nuestro país para que no ocurra ni cerca a la posibilidad de lo que ocurrió con Venezuela. Vemos a un Estados Unidos que aparentemente, es lo que yo percibo, no se va a detener con Venezuela. Vemos el tema de Groenlandia, el tema de Cuba, que jamás ha dejado de ser un tema que está en la mesa. Y no sabemos si el día de mañana un tema nuevamente en Medio Oriente, en Irán, como también lo estamos escuchando. Y ahorita que mencionas, dices, claro, aparentemente, porque realmente, digo, no era una expectativa que se fuera a llevar a la práctica esta captura del presidente de Venezuela. Entonces es importante ir dando un seguimiento, ver todas las perspectivas, ver qué puede suceder. Tienen elecciones internas en Estados Unidos, está muy polarizado también en Estados Unidos. No, el presidente Donald Trump no busca que no haya polarización, sino lo contrario. Ha sido como la tendencia en su modelo de gobierno, desde el discurso en campaña, confrontativo, polarizar,
etcétera, es algo que está llevando a la práctica y que ha hecho estos discursos como de autodeclararse en páginas como presidente de Venezuela, ese tipo de comentarios que señalaba anteriormente en el de no consumir todo lo que veamos, no creer todo lo que veamos, hay que tener un respaldo científico, académico, con fuentes confiables. Imagínense que entramos a esta fuente y veo que sale Donald Trump como presidente y yo voy y digo, bueno, es que Donald Trump es presidente de Venezuela, que evidentemente no es así. Entonces, esto puede ir escalando porque hay este tipo de acciones que rompen con una tradición de lo que es el modelo político, por lo menos el esperado, el comportamiento esperado, y puede llevar a más circunstancias en que lo que señalabas anteriormente, doctor, como decir, pues a donde sea necesario para los intereses de Estados Unidos. Tenemos que decir de los tomadores de decisiones de Estados Unidos, porque en lo mismo no para todos los ciudadanos les impacta, pero les va a impactar. Porque esto que comentas de los tomadores de decisiones me hace hacer este comentario. Justamente hace 203 años aproximadamente, bajo el presidente James Monroe, se creó una doctrina que ha tenido pues mucho peso en Estados Unidos, ¿no? Y que eso provocó esta gran expansión territorial de lo que hoy conocemos como el país, hablando en cuestión territorial de Estados Unidos. Y recientemente... Perdón, la doctrina Monroe, es América para los americanos, Por supuesto. justifica defender los intereses del continente americano y a través de ahí pues, se queda con Puerto Rico, Filipinas y Guam en la guerra hispanoamericana, entre otros. Y hablaba acerca de esta defensa de los países americanos, pues, y lo podemos ver desde distintas lógicas. En la lógica original era ante la intervención de cualquier otra potencia o país del mundo, principalmente de Europa, ¿no? Pero también bajo el cobijo de los Estados Unidos, es decir, yo te protejo, cuenta conmigo para defenderte. Y después de esto, podemos ver que durante la Guerra Fría en los 60s se creó un organismo para la proscripción de armas nucleares en América Latina, la OPANAL, y estaba liderada por México. Aquí en el Tlatelolco. En Tlatelolco, exactamente, que recientemente tiene un nombre similar a una tragedia. A una tragedia en nuestro país y que le resta importancia a la creación de este organismo. Y que este organismo, aunque lo lideró México, estuvo con mano estadounidense, ¿no? Porque para tratar de prevenir la guerra de los misiles, la intervención soviética en Rusia o en cualquier otro país al que pudiera dar cobijo al movimiento socialista de la Unión Soviética. Es decir, ha habido tomadores de decisiones que han provocado cosas positivas. Y hoy en día podemos ver, incluso esta doctrina Monroe, cómo ya hay algunos personajes que le han puesto Don Roe, agregando las primeras letras del presidente Donald Trump, donde él es el que se ha encargado de tomar esta decisión que repercute a escala internacional y que tiene una acción inmediata en América Latina. Y que a su vez va a traer una reacción inmediata en América del Sur, en Venezuela con la vicepresidenta, con la llegada. Incluso ya hablaba que se ha mencionado poco por parte del presidente Trump porque se ha enfocado en temas de recursos naturales y petróleo, pero ya habla acerca de control sobre el aparato administrativo gubernamental de Venezuela. Fíjate que eso hablando y retomando también, vinculado a eso, lo de la toma de los tomadores de decisiones, en las experiencias previas, ahorita que señalas Afganistán, la Guerra Fría, un Vietnam, cuando hacía esta confrontación dentro de los países, muy característica de Estados Unidos, Irak, Saddam Hussein, Afganistán, con un gobierno talibán, etcétera, al hacer que quienes no serían precisamente golpes de Estado, porque no todo fue así, sin embargo, sí un cambio de gobierno, Estados Unidos se aliaba con la oposición, históricamente se había aliado con la oposición, que en estos ejemplos que acabo de dar, no tuvo un resultado, no estoy diciendo positivo de manera que sea algo bueno o malo, sino no el resultado que esperaban. Claro.
al aliarse con la oposición. Hoy, como comento, Afganistán tiene un gobierno talibán, Irak ya no es un gobierno títere de Estados Unidos, en Vietnam todos sabemos que no sucedió. Entonces, al aliarse con la oposición no fue el resultado esperado, que estos análisis, esta parte de un análisis internacional dicta que lo que está haciendo ahora Estados Unidos en este caso, a diferencia de los otros, es no aliarse con la oposición, sino con el aparato político que ya existía, porque realmente, y como señalabas, el vínculo que le interesa es a través de un recurso energético, un recurso natural, no un... Poco se ha hablado de hay la libertad de los políticos importante. Sí. Ojalá haya más resultados y más situaciones similares a eso, y no solo hablar de ya estamos vinculando a las empresas, ya estamos haciendo esto, ya estamos haciendo lo otro, porque esa ha sido realmente la cuestión de lo que se ha visto reflejado el día de hoy. Y esto Y no se ha hablado de democracia, de procesos electorales. Es más, no se le ha dado ni siquiera oportunidad a la oposición de manifestarse, al menos con un peso importante o relevante. Si lo ha hecho, estoy seguro que no ha tenido un peso relevante ante la comunidad internacional. He escuchado hablar de Edmundo, que fue el candidato en las últimas elecciones. Y pues bueno, esto me lleva a un cuestionamiento sobre que no hay una respuesta absoluta, no hay una respuesta que podamos afirmar que alguien tiene con toda la razón del mundo. Incluso ni siquiera los que van a tomar las decisiones en este momento podrán saber si es todo lo que van a hacer o si van a hacer más. Pero ¿cómo crees que va a ser esta reconfiguración del panorama internacional para nosotros que estamos como en estos ámbitos? Es importante tener una perspectiva de cómo puede ser, hay más, además de estados, hay más actores, ¿no? Los actores que conocemos el sistema internacional, como las empresas, los medios de comunicación, los grupos de presión como el narcotráfico, el terrorismo, que hoy son muy protagonistas del sistema internacional, tanto como un medio de comunicación, tanto como una empresa, organismos internacionales que desde mi punto de vista, o los grupos de presión están teniendo más protagonismo que un organismo internacional. Estamos hablando de narcoterrorismo, de narcotráfico por per se, o de terrorismo per se, y no estamos hablando tanto de los organismos, están siendo un actor. Otros actores, los estados, China, Rusia. ¿Cómo se está reconfigurando? ¿Cómo crees que se va a reconfigurar este sistema internacional con esto? Tan es así que hasta hace unos días Estados Unidos declaró la salida de una buena cantidad de organismos internacionales. Que financia, pues, Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué van a hacer esos organismos sin ese financiamiento? Claro. Yo creo que estamos próximos a ver una reconfiguración diferente y muy absoluta en nuestro continente por parte de Estados Unidos. Ya se demostró que lo que siempre ha interesado a Estados Unidos, que es mostrar ese brazo fuerte, esa presencia militar eficiente en cualquier parte del mundo. Desde Milei en el sur de nuestro continente, con toda la participación histórica que Estados Unidos ha tenido en el pueblo argentino, hoy en día como pues un aliado de Donald Trump, al menos una persona que públicamente Milei declara como su cuate, ¿no? Su aliado, su socio, etcétera. Y pues ahora eso como la última parte poblada al sur de nuestro continente, y ahora la última parte poblada al norte de nuestro continente, que es Groenlandia, un territorio que, si bien pertenece al reino de Dinamarca, pues un territorio que se encuentra en nuestro continente y que es un territorio pues bastante extenso y que seguramente también goza de muchos recursos naturales. Se habla sobre qué tan importante puede ser Groenlandia si la mayor cantidad del territorio está cubierto de hielo. Pozos petroleros, igual que Rusia y Canadá. Pero es un territorio que no ha sido explorado. Entonces, explorado y explotado. Entonces, obviamente tiene recursos muy importantes y que son vitales para la economía y para el comercio de cualquier país. Perdón, porque muy similar, Rusia tiene una extensa cantidad de pozos petroleros que fueron descubiertos en la temporalidad, y están precisamente donde está en el norte de Rusia. Noruega, sí, completamente el norte, acercándose rumbo al Polo Norte. Entonces, Groenlandia representa también un punto estratégico
en recursos naturales y también como un punto estratégico en cuestión de rutas, de rutas de Rusia, de China y bueno, pues es que quien controla las rutas, pues controla también el comercio. Entonces, Groenlandia va a ser muy importante. Yo no veo descabellado que también Groenlandia pase a ser, la verdad, parte de Estados Unidos. No lo vería nada descabellado tomando en cuenta Que sucediera, o sea, no ves descabellado que existe una posibilidad de que Donald Trump lo lleve a la práctica. definitivamente. Ocurrió con Alaska, precisamente en contra de Rusia. Groenlandia es más cercano en distancia ¿De Hawái? que Hawái, por supuesto que Hawái. Y es más cercano a Groenlandia, a América o a Estados Unidos que a la propia Europa. Probablemente su contexto histórico sí nos lleva a las épocas vikingas, a la región escandinava, pero tan escandinavo es Dinamarca como lo es Noruega. Entonces, y debemos recordar que hubo un referendo en el Reino Unido para pertenecer o dejar de pertenecer, y pues no dudaría que también a la población de Groenlandia desee y que quiera estar el día de mañana pertenecer a Estados Unidos, tal vez con una figura diferente a la de un estado como tal de la Unión Americana. Poniendo como ejemplo Puerto Rico, que es un estado libre asociado. Así es. Está este movimiento de Puerto Rico Libre y está este movimiento de 50+1, Es correcto. que a diferencia de lo que muchos podemos pensar, al menos en México y por estas cuestiones mediáticas, quien lleva un poco de ventaja en una cuestión de mayoría es el movimiento 50+1. Le digo por una cuestión mediática, porque existen muchos artistas, muchas cuestiones que vemos y o tal vez es más común para nosotros en México identificar el movimiento Puerto Rico Libre, pero en las votaciones democráticas gana por un poco más. Existe esta polarización que nunca es positivo para llegar a un solo acuerdo. El movimiento de 50+1 que buscan ser el estado 51 de Estados Unidos. No hay algo que a lo mejor, no hay un interés por parte del gobierno federal de Estados Unidos, por lo tanto se queda en eso, pero como dices, ahí al final puede existir mientras hay una polarización, eso hace que sea más complejo, no solo en las cuestiones políticas, en las cuestiones sociales, institucionales, en todos los sentidos. Al haber una polarización, poco probable es que se pueda llegar a una unión, a un movimiento unido. Entonces, cuando hay una unión es cuando... Correcto. Y también creo, si mal no recuerdo, hace también unos días u horas, también hubo un comentario sobre Canadá, Estados Unidos sobre Canadá. Entonces, vemos un plan de expansión, control, dominio bastante grande. Imagínate que puedas controlar las rutas del Polo Norte con el tema de Groenlandia. Ya tienes de aliado a Argentina. Y aparte, en medio del continente está el Canal de Panamá, el cual controlas al 100%. Y al lado de Venezuela. Sí, claro, y el lado de Venezuela y todos sus recursos, la cantidad de buques, embarcaciones, etcétera. Socio importantísimo a México como un país muy importante, el país, pues durante muchos años que fuimos un país preponderante en la vida de América Latina. Pues habla de una reconfiguración sumamente importante. Hawái en el Pacífico, algunas otras islas en el Atlántico, pues habla de una... Y habrá que ver en qué pasa en Irán, si cae el régimen, ya no está, sean otros temas, igual es un tema bastante polarizado, pero evidentemente hay un resultado que favorece más a la población, pero también al gobierno de Estados Unidos. Nada descabellado, como dices, doctor, pudiéramos haber pensado que estos tipos de discursos, este tipo de comentarios eran imposibles hasta hace un par de meses, que como eso, o sea, se dice pero no va a pasar. Y algo que mencionas ahorita, pudiéramos decir, se dice pero no va a pasar. No tenemos una bola de cristal para saber. Y muy probablemente tampoco puede haber ciertos panoramas, pero las cosas van cambiando. Y pues bueno, este tema va a seguir cambiando. Este tema probablemente, si nos están viendo ahorita, tal vez van a decir nada que ver lo que están diciendo, o tal vez puede ser que hayamos afirmado algo que ya pasó. Porque no hay algo, es muy cambiante. Entonces, no sé si quisieras cerrar con algo, con un comentario con respecto a esta situación polarizada de la política internacional como Venezuela, Estados Unidos. Pues es un tema, está de más decirlo, que es un tema muy complejo,
vemos la caída de un dictador en un país de América Latina. Sin embargo, eso no significa necesariamente que sea el fin de un régimen, porque la vicepresidenta, quien pues constitucionalmente va a tomar el cargo como líder de Venezuela, pues tiene la corriente de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Entonces, esto no significa necesariamente un cambio en el régimen político de Venezuela. Probablemente sí vaya a ser un cambio, además quito la palabra probablemente, va a haber un cambio en la relación diplomática y de comercio exterior con Estados Unidos, que es lo que busca Estados Unidos, el tema del comercio, el tema de los recursos, como lo hemos dicho. Y vemos una acción de Estados Unidos pues muy particular y diferente a todas las demás, ¿no? Una acción basada en los recursos y en temas económicos. Lo que va a acontecer el día de mañana, bajo los acontecimientos que han ocurrido, lo pudiéramos prever, lo pudiéramos más o menos imaginar. Sin embargo, como lo comentas, doctora Mabel, estoy seguro y estamos seguros que para cuando se esté visualizando este video, fácilmente han ocurrido 3, 4, 5 noticias, declaraciones que sacudan completamente a esta edición y que probablemente nos hagan realizar un volumen 2 y también seguir den seguimiento a estas situaciones. Sin embargo, la recomendación siempre es a través de fuentes confiables, claro, a través del fact check, de verificar la información antes de compartir, verificar lo que estamos leyendo, verificar lo que estamos intentamos hacer breves comentarios sobre el origen de la situación, porque muchas veces los abordamos sin tener un conocimiento previo de toda esta información. Para nosotros es importante fomentar y socializar que haya una información verificada. Doctor, y este es un espacio para eso. Muchas gracias, doctor, por tu experiencia, por compartir estos comentarios. Y pues bueno, esperamos después un volumen 2 y muchas gracias. No se olviden seguirnos en nuestras redes. Que estén muy bien. Gracias.